La historia de la señora Carmen y sus hijos, Alejandro, Carlos y Laura. ¿Alguna vez te has sentido invisible para tus hijos? Estuviste presente en cada tropiezo, cada logro, cada alegría, y ahora el teléfono permanece en silencio. Tus palabras se interrumpen. Tus gestos de amor pasan desapercibidos. Como si de repente ya no encajaras en ningún sitio. Lo que sientes no es rabia. Es algo mucho más profundo. Una tristeza silenciosa, una profunda decepción, una herida que no sangra, pero que pesa mucho. Muchísimo. Si algo de esto te suena familiar, hay algo que debes saber. No estás solo. Y lo más importante, aún no hay nada perdido. En este video especial, aprenderás qué hacer cuando tus hijos empiezan a ignorarte, a tratarte con indiferencia o incluso con falta de respeto. Y, sobre todo, cómo recuperar tu autoestima sin gritar, sin discutir y sin dañar la relación. La revelación final puede que te sorprenda. Pero antes de empezar, escuchen atentamente esta historia, porque lo que vivió la señora Carmen podría ser inquietantemente similar a lo que ustedes están viviendo ahora. Carmen, de 66 años, siempre había sido el centro emocional de su familia. Fuerte, generosa, con un corazón que parecía infinito. Tras años dedicándose al trabajo y a la familia, imaginaba una vejez tranquila, rodeada de sus hijos, Alejandro y Carlos, y su hija, Laura, compartiendo tiempo, sintiéndose apreciada. Y por un tiempo, ese sueño se hizo realidad. Las reuniones familiares eran frecuentes, los domingos estaban llenos de risas, e incluso si las conversaciones giraban en torno a sus nietos o al trabajo de los niños, ella seguía sintiéndose incluida. «¡Qué suerte tengo!», decía Carmen mientras preparaba su arroz con leche, la receta que su hija menor adoraba desde pequeña. Era su forma discreta de cuidar, de sentirse necesaria. Pero, como ocurre con la mayoría de las cosas buenas, finalmente llegó un cambio. El silencio que duele, la historia de Doña Carmen. Empezó con pequeños detalles, casi invisibles. Una llamada sin respuesta. «Debe estar ocupado», se dijo al colgar. Luego, una cena cancelada a última hora. «Tienen sus propias vidas», repitió, esperando que eso aliviara el dolor. Pero los pequeños cambios pronto se convirtieron en la nueva normalidad. Un domingo, mientras removía su famoso arroz con leche, escuchó a Alejandro en el jardín. No podemos quedarnos mucho tiempo hoy. Ya sabes cómo es mamá, siempre con sus historias interminables». Carmen sintió una bofetada invisible. ¿De verdad la veían así? ¿Una carga? ¿Alguien cuyas palabras no merecían ni unos minutos? Dejó el postre a un lado. Carmen se sentó a la misma mesa de la cocina, donde los había consolado 1000 veces. Ahora nadie parecía notar sus propias lágrimas. Las semanas siguientes solo fueron peores. En una reunión, Laura la interrumpió 3 veces mientras intentaba contar una historia. «Mamá, me has contado eso como 1000 veces», dijo con ese tono que usan los adultos con los niños. Los nietos rieron. Su yerno apartó la mirada. Carmen simplemente guardó silencio. ¿Desde cuándo sus palabras habían dejado de importar? Se preguntaba cada noche, mirando viejas fotos de los niños que ahora la trataban como si fuera un mueble, útil cuando la necesitaban, invisible el resto del tiempo. El momento decisivo llegó el día de sus 67 cumpleaños. Había cocinado todos sus platos favoritos. El reloj dio las 2:30, media hora tarde. Nadie. A las 3:15, Carlos llamó. «Mamá, lo siento. No podemos ir. Surgió algo con los padres de Elena». No lo sabía. No entendía cómo los planes hechos semanas antes podían volverse secundarios de repente. Laura ni siquiera llamó. Solo un mensaje. «Feliz cumpleaños, mamá. Te queremos. Pasaremos mañana». Carmen miró fijamente la mesa llena. Se sirvió una copa de vino y la levantó con suavidad. «A mí», susurró, sorprendida por lo extraña que sonaba su voz en la habitación vacía. Más tarde esa noche,
después de guardar comida que probablemente nadie comería, encontró un libro viejo. Meditaciones de Marco Aurelio. Lo había comprado en un momento difícil tras la muerte de su esposo. Lo abrió al azar. No te angusties con el pasado ni con el futuro. Concéntrate en el momento presente. Casi rió. El presente. Esa era la parte que dolía. Otro pasaje le llamó la atención. Si te angustia algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu valoración de ella, y esto tienes el poder de revocarlo en cualquier momento. Carmen cerró el libro. Dejar ir el dolor. ¿Cómo se deja ir un desamor como este? Antes de continuar, si estas historias te aportan valor, considera suscribirte y activar la campanita para no perderte los nuevos videos. La trampa de las expectativas, lo que nadie te cuenta. Mientras Carmen reflexionaba sobre las palabras de Marco Aurelio, algo empezó a comprender. ¿Y si había caído en una trampa silenciosa sin darse cuenta? Una trampa que, irónicamente, alejaba aún más a sus hijos. Una tarde lluviosa, Carmen visitó a Mateo, un viejo amigo de su difunto esposo. Mateo transmitía la calma que Carmen deseaba. Cuando le contó lo que estaba sucediendo, su respuesta la dejó atónita. Verás, Carmen, Mateo dijo mientras servía té de manzanilla, criamos a nuestros hijos por puro amor. Pero con los años, muchos padres empiezan a llevar un registro invisible de sacrificios. Y esperamos en silencio que nuestros hijos nos compensen por todo lo que les dimos. Carmen se removió incómoda. Recordó cuántas veces pensaba, después de todo lo que he hecho por ellos. Mateo continuó, interpretando su expresión. Lo curioso es que cuanto más reconocimiento esperamos, menos recibimos. Es una paradoja incómoda. ¿Y cómo lo descubriste?, preguntó Carmen. Por las malas, respondió él. Durante años guardé resentimiento, repitiendo mentalmente mis sacrificios cada vez que no se comportaban como yo deseaba, hasta que empecé a llevar un diario. Un diario, dijo ella, insegura. No uno cualquiera, un diario de expectativas. Cada vez que me sentía decepcionada, escribía lo que esperaba y cómo me sentía cuando no se cumplía. Me abrió los ojos. Gran parte de mi dolor provenía de expectativas que nunca había expresado, o que no eran justas. La habitación se llenó de la suave luz del atardecer. Carmen miró las fotos de Mateo con sus hijos y nietos. ¿Y eso funcionó? Solo escribir las expectativas. Fue solo el principio, dijo. El verdadero cambio llegó cuando dejé de recordarles a mis hijos mis sacrificios. Dejé de decirles, después de todo lo que he hecho por ustedes. Fue entonces cuando nuestras conversaciones finalmente volvieron a la calma. Carmen se quedó en silencio, recordando todos los comentarios sutiles que había hecho. El interminable, yo siempre. Y nunca tuviste que. Pero Mateo, no es normal querer un poco de gratitud. La gratitud forzada no es gratitud. Es una obligación disfrazada. Y nadie reacciona bien a las deudas emocionales, ni siquiera nuestros hijos. Déjame preguntarte algo, Carmen. ¿Hiciste todos esos sacrificios para que te agradecieran, o porque querías? Esa pregunta le quedó profundamente grabada. Nunca lo había visto así. El amor verdadero no lleva la cuenta, dijo Mateo en voz baja. Y aprender eso podría ser la lección más difícil para un padre. Suena como convertirse en un felpudo, dijo con voz débil. En realidad, es lo contrario. Cuando dejas de depender del reconocimiento, incluso de tus hijos, te liberas. Tu valor deja de definirse por cómo te tratan y empieza a definirse por cómo te tratas a ti mismo. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Repasó conversaciones recientes, viendo con claridad por primera vez cómo sus expectativas las habían influenciado. Tal vez sus hijos no la ignoraban intencionadamente. Quizás simplemente estaban exhaustos por una dinámica en la que siempre sentían que le debían algo. El arte de reinventarse, de víctima a protagonista. Esa noche de inquietud fue el primer paso hacia un despertar sereno. Una pregunta comenzó a gestarse en su interior. ¿Qué pasaría si,
En lugar de esperar el reconocimiento de sus hijos, construyera una vida tan significativa que ellos, naturalmente, quisieran formar parte de ella. Esa sola idea albergaba la semilla de la transformación. A la mañana siguiente, mientras preparaba su café, recordó algo de Viktor Frankl, el psicólogo que sobrevivió al Holocausto. Frankl enseñó que cuando no puedes cambiar una situación, la vida te reta a cambiarte a ti mismo. No soy solo una madre ignorada, pensó Carmen mientras el vapor subía de la taza. Soy una mujer con décadas de habilidades y pasiones que he abandonado. Ese mismo día, al pasar por un pequeño taller de carpintería que nunca había visto, algo la hizo detenerse. A través de la ventana vio a un anciano tallando un trozo de madera con paciencia y maestría. Sin pensarlo, entró. Siempre me ha fascinado la carpintería, admitió. ¿Crees que alguien de mi edad pueda aprender? El carpintero, Bakken, sonrió. Empecé a los 60. A la madera no le importa la edad de las manos que la tallan. En cuestión de semanas, Carmen entró en un mundo que desconocía. Cada corte, cada lijado, cada pieza terminada le devolvía algo que había perdido. Capacidad, creatividad, identidad. La carpintería se convirtió en su refugio e inesperadamente, en un puente hacia sus hijos. Mientras elaboraba una pequeña caja de cerezo, recordó una historia que Bakken contó sobre Antonio, otro principiante mayor. Su hijo, arquitecto, empezó a pedirle consejos sobre carpintería. Su relación surgió de una pasión compartida, no de viejas obligaciones. No necesito que mis hijos me vean como su salvadora, se dio cuenta Carmen. Necesito que me vean como una persona completa. Su transformación no fue instantánea. Los viejos patrones intentaron frenarla, pero cada vez que sentía la necesidad de reconocimiento, iba al taller y dejaba que la madera la calmara. Poco a poco, las cosas cambiaron. Alejandro le preguntó por sus aficiones. Laura la visitó inesperadamente, curiosa por su trabajo con la madera. Su nieta admiró una caja de música que Carmen hizo y le pidió que la ayudara a aprender. Lo sorprendente fue que Carmen ya no necesitaba este reconocimiento. Lo agradecía, pero ya no la definía. Si te gusta el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Y comenta, me encantan estas historias si quieres más. El poder del silencio estratégico. 3 semanas después de su reinvención, Carmen notó algo intrigante en su mentor, el señor Gwen. Su respeto no provenía solo de su habilidad, sino de las pausas que hacía antes de hablar. Mientras otros se apresuraban a explicar sus errores, él observaba, guardaba silencio y luego hablaba con intención. El silencio es una herramienta más fuerte que cualquier cincel, le dijo. Esa idea la acompañó hasta casa. Recordó cómo, cuando sus hijos la ignoraban, hablaba más, explicaba más, justificaba más. Pero, ¿y si, como enseñaban los estoicos, la verdadera fuerza residía en hacer lo contrario? Ese fin de semana, Alejandro la visitó. Distraído con su teléfono, apenas la escuchó cuando ella mencionó la carpintería. En lugar de insistir, Carmen practicó lo que ella llamaba silencio estratégico. Simplemente continuó trabajando. El silencio le pareció tan inusual que Alejandro levantó la vista. ¿Qué haces, mamá?, preguntó, genuinamente curioso. Ese momento significó más que horas de conversación forzada. Carmen investigó más a fondo y descubrió que no se trataba solo de silencio, sino de escucha activa. Crear espacio para que alguien hablara sin interrupciones. Recordó cuántas veces interrumpía a sus hijos con consejos, sin dejarles terminar ni una sola idea. La siguiente vez que Laura la visitó, en lugar de abrumarla con preguntas, Carmen la escuchó. Le hizo preguntas amables y aclaratorias. Laura se abrió como no lo había hecho en años. ¿Sabes, mamá? Se siente bien hablar contigo así, le dijo, dándole un abrazo que hizo llorar a Carmen. Poco a poco, Carmen aprendió que el silencio estratégico no era rendición, sino fortaleza. Una tarde, Carlos criticó su arroz con leche. En lugar de defenderse,
respondió con calma. Esa es una idea interesante. ¿Qué crees que podríamos ajustar? La tensión se desvaneció al instante. La dignidad como escudo. ¿Cómo responder a la falta de respeto? Esa única respuesta tranquila reveló un poder silencioso que Carmen nunca supo que poseía. Al día siguiente, Carlos regresó con un libro de recetas. Quizás podamos probar nuevas versiones juntos, dijo con un tono lleno de respeto, no de condescendencia. Carmen recordó una cita que una vez subrayó. La mejor venganza es ser diferente de quien causó la herida. Al elegir la dignidad en lugar de la defensiva, rompió un largo ciclo. En las semanas siguientes, comenzó a practicar lo que ella llamaba respuestas dignas. Cuando Laura criticaba su ropa, en lugar de arremeter, respondía: entiendo que lo ves de otra manera y lo respeto. Estoy abierta a escuchar tus ideas. Laura, esperando una actitud defensiva, se quedó atónita. Una posible discusión se convirtió en una conversación honesta. Su mentor de carpintería le dijo una vez: una herramienta descuidada puede arruinar meses de trabajo. Las palabras pueden arruinar años de relaciones. Carmen se dio cuenta de que la dignidad no consistía en exigir respeto, sino en mantener su autoestima incluso cuando otros fallaban. Era puro estichismo. Centrarse en lo que podía controlar, su respuesta, no en lo que decían los demás. En una tensa cena familiar, cuando su yerno hizo un comentario sarcástico sobre ideas anticuadas, todos se prepararon para el drama. Pero Carmen simplemente sonrió. ¡Qué interesante! Me encantaría saber por qué piensas eso. La tensión se disolvió al instante. Sus hijos comenzaron a hablar con más consideración, no por miedo, sino por un nuevo respeto. El círculo virtuoso, reconocer para ser reconocido. Su hijo la miró de otra manera, casi con asombro. Y en cierto sentido, tenía razón. Algo fundamental había cambiado. La terapeuta familiar Carmen Rodríguez solía decir que cuando los padres dejan de tratar a los hijos adultos como niños y comienzan a verlos como iguales, el muro invisible comienza a caer. Durante décadas, Carmen había estado tan centrada en lo que esperaba de sus hijos que dejó de verlos como adultos. ¿Se han dado cuenta de que a veces estamos tan ocupados esperando ser valorados que nos olvidamos de valorar a los demás? A la mañana siguiente, Carmen hizo algo inusual. Llamó a Laura solo para felicitarla por un artículo en su blog de nutrición, no para pedirle nada. «Mamá, ¿está bien?», preguntó Laura, sorprendida. «Estoy perfecta», dijo Carmen. «Tu artículo sobre alimentación consciente estaba maravillosamente explicado. Tienes un don». La voz de Laura se suavizó. «Gracias, mamá. No sabía que lo habías leído». En las semanas siguientes, Carmen abrazó lo que ella llamaba su círculo virtuoso de reconocimiento. Dejó de esperar el reconocimiento y, en cambio, reconoció cualidades específicas en sus hijos, no elogios vagos, sino un reconocimiento sincero. Cuando Carlos hablaba de un proyecto de trabajo, no lo comparaba ni lo sermoneaba. Destacó su valentía al intentar cosas nuevas. «Siempre has sido lo suficientemente valiente como para explorar nuevos caminos», le dijo. Sin pedírselo, Carmen empezó a recibir más llamadas. Le pedían consejo, y sus hijos escuchaban de verdad. Una tarde, mientras lijaba madera en su taller, su hijo le preguntó: «¿Qué cambió, mamá?». «Es como si hubieras encontrado una nueva versión de ti misma». Sonrió, tocando la madera. Cuando dejamos de buscar el reconocimiento y empezamos a darlo con sinceridad, ocurre algo mágico. Cuando realmente vemos a alguien, esa persona también empieza a vernos. Transformación familiar. De padres a amigos. Ese simple cambio abrió la puerta a algo inusual: la transición de los roles de padre e hijo a la amistad adulta. Poco a poco, el cambio se hizo visible. Alejandro la invitó a un café, no por obligación, sino simplemente para conversar. Rieron, debatieron, compartieron como iguales. En su diario, Carmen escribió: «Durante años, busqué respeto a través del título de madre.
Ahora que lo he dejado ir, simplemente me eligen a mí. Cuando Laura visitó el taller, una conversación sobre relaciones se convirtió en un intercambio de mujer a mujer, no de padre a hijo. Ya no buscaba validación. Estaba construyendo plenitud. Marco Aurelio escribió una vez: no puedes obligar a nadie a valorarte, pero puedes vivir de una manera que te dificulte no hacerlo. En su siguiente cumpleaños, en lugar de una comida apresurada, sus hijos organizaron una excursión a un taller de cerámica, porque por fin vieron a la persona, no solo el rol. Carmen no solo reconectó con sus hijos, reconectó consigo misma, y todo cambió. El renacimiento de Carmen, de madre sacrificada a mujer auténtica y admirada. La historia de Carmen no se trata solo de una madre que recupera el respeto. Se trata de una mujer que se atrevió a reescribir su vida en silencio, sin dramas, que dejó de aferrarse a un rol que una vez la definió y abrazó a alguien más libre, más auténtica, más ella misma. Llega un momento en la vida en que ya no se trata de controlar ni imponer, sino de inspirar. Carmen no exigió amor, lo alimentó. No pidió espacio, lo creó con límites y un corazón abierto. Enseñó a sus hijos algo que ningún sermón jamás podría. El respeto, la conexión y la admiración no surgen del sacrificio silencioso. Surgen de vivir en sintonía con lo que sentimos, decimos y hacemos. Hoy, Carmen no necesita que sus hijos la vean como la madre perfecta. Ahora la ven como alguien a quien admiran, alguien a quien disfrutan, alguien a quien escuchan. Si tu rol como madre, padre o cuidador está cambiando, no lo veas como una pérdida. Considéralo una nueva etapa, una oportunidad para redescubrirte, construir relaciones más genuinas y vivir más para ti. Carl Jung dijo una vez: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. No dejes que esa sea tu historia. Sé como Carmen, vive, crece, evoluciona y deja que tu luz se vea. El mejor regalo que puedes ofrecer a tu familia no es el sacrificio, sino la autenticidad, la alegría y el ejemplo. Sé valiente. Sé tú mismo. Si llegaste hasta el final, comenta: hoy me elijo a mí mismo. Así sabré quiénes son los campeones que aguantaron hasta el último momento. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. Comparte esta sabiduría con alguien que la necesite. Y considera apoyar el canal haciéndote miembro. Recibirás beneficios exclusivos. El enlace estará en el comentario fijado. Gracias por estar aquí. Ahora haz clic en el siguiente video y sigue nutriendo tu mente con sabiduría. Un abrazo y nos vemos la próxima vez.